Muy buenos días a todos, un gusto poderles saludar un día más. Hoy vamos a tener un poco de reforzamiento y aterrizaje en las teorías estudiadas el día de ayer, por lo que también voy a necesitar su participación, ¿verdad? Recuerden que la clase es una construcción de lo que yo sé y de lo que ustedes van aprendiendo. Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a ver. Bien. La primera asignación que tenía en el día de ayer era hacer un mapa mental sobre las características, o mejor dicho, sobre los ámbitos y factores que son considerados dentro de la atención a la diversidad, más que todo para hablar de diversidad. Entonces, al igual que lo hicimos ayer, el día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica de retroalimentación para saber, ¿verdad?, qué tan claras quedaron esos ámbitos. Por lo que voy a pedir, por nombre y apellido, según las personas que están conectadas en la clase hoy, que me ayuden, ¿verdad?, a escribir, a dibujar o como mejor consideren alrededor de estas imágenes que, como podemos ver, hay muchachas y muchachos que responden a esos elementos de diversidad. Ninguno de ellos es igual, cada uno es distinto, cada uno tiene sus características. Pero ¿cuál es la pregunta entonces? Quiero saber cuáles o desde qué factores, desde qué ámbitos y con ejemplos, ¿verdad? Podemos nosotros entonces decir que ellos son diversos. Por lo que le voy a pedir a Gustavo que me ayude enlistando y señalando al menos dos ejemplos o dos factores, ¿verdad? Gustavo Fuentes. Sí, buen día. Buenos días. Pues un factor para mí, ¿verdad? Sería las motivaciones, Ujú. emprendiendo, ¿verdad? Desde las diferentes cualidades que tienen los alumnos, por decirlo así. Para mí un alumno, ¿verdad? Con una discapacidad, por ejemplo, que no pueda caminar, ¿verdad? O algún síndrome, motivarlo sería una gran ayuda para él, como empezando de las emociones. Ok, Eh, pero dígame puntualmente dos características o dos elementos que pueden ser, que son tomados para la diversidad al momento de hablar de atención a la diversidad. el interés, El interés del estudiante. sí. Color de la piel. Ujú. Inclusión. Vamos a ver ahí si en realidad ese concepto. La ideología. Ok, perfecto. Permítanme. Eso del color de la piel y con lo que es la segregación, ¿verdad? Sí y no. Depende qué orientación le demos. Puede ir con la segregación si decimos que únicamente vamos a atender a estudiantes de tez morena, si únicamente vamos a atender a estudiantes de tez o caucásicos, pero sí puede ser un elemento tomado en cuenta para la diversidad, ¿ok? Mi color de piel, mi tono de piel, imagínense, ni siquiera es el mismo en la parte frontal de mi brazo con la parte de atrás, como para decir que va a ser exactamente el mismo con otro compañero, ¿verdad? Entonces, es ahí donde lo podemos tomar como un elemento de diversidad. ¿Y dentro de qué categoría de la diversidad entra? De las que estudiaron ayer, ¿entre cuáles entran? La raza. Pero un grupo más grande, Cultural, diversidad cultural. el color de la piel. O la diversidad personal individual. El Correcto. sexo, El sexo. A ver, ahí con esto del color de la piel, porque puede existir la confusión, sí puede ser tomado como un elemento cultural, pero al hablar de raza, ¿ok? Al hablar de raza sí lo podemos tomar como algo cultural,
pero al tomarlo como el color de piel o tono de piel, ya es un elemento personal individual. ¿Ok? Sexo, ¿qué más? La forma particular de vestirse, Lick, no sé. Gustos personales, sí. La religión también, Lick. Excelente. Religión. Grupo étnico al que pertenece. Ujú. Las creencias también. Excelente. Creencias. Religión. En creencias puede entrar la política o prácticas. Vaya, un ejemplo de algo que está muy, muy en tendencia ahorita es hablar sobre si sí o si no se debe apoyar el aborto. Esto puede ser un elemento que atienda a la diversidad, porque así, si yo hago un sondeo y pido, que no se los estoy pidiendo, levanten la mano los que están a favor, voy a tener una cantidad. Levanten la mano los que están en contra, voy a tener otra cantidad. Entonces, perdón, tengo diversidad de pensamiento en cuanto a esta temática, ¿verdad? Ahora, aquí en sexo hay otro elemento. ¿Cuál me pueden mencionar? Que es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿El? La orientación sexual. El género. Ujú. Las dos me parecen muy bien, género y la orientación sexual. Que la orientación sexual aún en estos días sigue siendo un pequeño tabú. Eso le iba a comentar, bueno, eso le iba a comentar. Ayer estaba viendo un reportaje que hablaba de los género binario, donde no se decía ahí que no se le a las personas que no están definidos sexualmente, no se o al niño no se le puede decir ni hijo ni hija, sino que se le dice, bueno, decía ahí hije, porque no están como que definidos y no sé, así bien raro eso. Sí, son las diversidades que se van dando con el paso de los años, que se van descubriendo, no sé si es la palabra correcta utilizar, pero sin duda, antes solo hablábamos de mujer, hombre, hoy hablamos de mujer, hombre, transexual, pansexual, y tantas denominaciones más que han salido, ¿verdad? Entonces ya unas entran en orientaciones sexuales, otras entran en ya ¿cuál sería aquí? No sería orientación, sí, sería orientación sexual y otras entran en género, ¿verdad? Entonces tener bastante información sobre esto, buscar, aunque tal vez a alguien le haga eco en el fondo y diga, no únicamente yo reconozco tal, pero al final usted pueda que se encuentre con un niño. No sé, yo aquí no he tenido experiencia de encontrarme con jóvenes transexuales, pero imagínese si usted no está capacitado en el tema, usted puede pecar de ignorante y tratarlo de una forma en la que de una u otra manera él se sienta discriminado, que sienta que no está siendo atendido por sus necesidades, ¿verdad? Entonces, es importante capacitarnos en esta área. Que curiosamente, este mes que estamos hablando se está celebrando el mes del orgullo, ¿verdad? Entonces, tener atención en eso. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? La lengua. Ujú, sí. Los valores y las actitudes que tenga cada uno de ellos. Ujú. A ver, La edad también entra ahí. valores. Los valores y actitudes. Usted sabe que no todos son iguales, ¿va? Cada quien tiene su propia actitud. Unos pueden ser felices, otros enojados. Pero eso no se llama actitud. ¿Cómo se llama eso? Carácter. Carácter. Carácter o Personalidad. sí. Pero, por ejemplo, si usted me dice a mí, vaya, es un tema que ustedes tendrían que al menos tener una base. Y a esto se le conoce como inteligencia emocional, ¿ok? Puede ser que Manuel pueda manejar sus emociones de forma asertiva. O sea, Manuel sabe en qué momento enojarse, hacia dónde orientar su enojo y razonar por qué su enojo.
pero pueda que Ramón no es así. Ramón se molesta, lo convierte en una emoción negativa, se resiente y eso se queda en él. Entonces, hay diferente nivel o manejo de las emociones. Entonces, a esto le vamos a decir inteligencia emocional. Ahora, aquí, ya que tocamos la inteligencia, ¿creen ustedes que entra también aquí la forma que tiene cada uno de aprender? Ili, porque creo que todos aprendemos de diferentes maneras. Unos pueden hacer mirando, otros haciendo, otros solo escuchando y otros solo viendo. Excelente. Bueno, yo creo que la mayoría maneja la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Si necesitamos reforzamiento, lo podemos tomar en este momento. Voy a ir haciendo preguntas para sondear este tema. ¿Me pueden mencionar cuáles son las inteligencias múltiples que Gardner plantea? La espacial. Bien, Ambientalista. vamos a ver. Danza, música. Vamos a ir Lógica, mencionando, musical. vamos a ir mencionando una por una y vamos a ir tratando de explicar. Yesenia nos decía la espacial. Es aquella que nos permite ubicarnos en un espacio y un momento con facilidad. Podemos entender que personas que tienen esta inteligencia muy bien desarrollada son los guías turísticos, los taxistas e incluso los cirujanos, porque tienen bastante control de sus habilidades físicas motoras finas y gruesas, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora, Manuel nos decía por ahí la musical, si no me equivoco. Mencionaba la musical y estas son las personas Sí. que obviamente tienen la habilidad para el canto, para la escritura de canciones, para el manejo y ejecución de instrumentos artísticos. La música, recuerden que no solo es lo que sale de la boca de un cantante, sino que también hay atrás compositores, hay personas que se encargan de los instrumentos. Otra inteligencia. Matemáticas. La inteligencia matemática por mucho tiempo fue considerada la inteligencia más importante. Aquella persona que era bueno en matemáticas era el inteligente, pero ya en un momento vamos a hablar de qué es inteligencia en realidad. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen bastante desarrolladas estas? Pues si ya nos vamos en un trasfondo más amplio, aquellas personas que tienen su hemisferio izquierdo muy bien desarrollado, porque son las personas matemáticas, las personas analíticas. ¿Con qué? Y recuerden que el hemisferio izquierdo es la parte del cerebro que controla la mano derecha, ¿verdad? Entonces, usted ya podrá analizar cuál es el hemisferio que tiene más desarrollado. Luego también, pues en esta categoría están los ingenieros, los arquitectos, los matemáticos, los científicos. Y es importante saber que esta inteligencia no solo se llama inteligencia matemática, se llama inteligencia lógico-matemática, que es también donde entra esta parte de la lógica, que hay personas que no logran desarrollar. Usted podrá decir, o muchas veces en su vida ha dicho, pero si es que es lógico, no entiendo por qué mi amiga, mi compañera no entiende, porque no tiene esa parte lógica desarrollada. Entonces, actividades que usted puede hacer, si considera, como la mayoría consideramos siempre, no es bueno en matemáticas, haga sopa de letras, haga crucigramas, haga operaciones matemáticas sencillas, que eso le va a permitir a usted mejorar o incrementar el nivel de manejo en esta inteligencia. ¿Otra inteligencia? La intrapersonal y la interpersonal. Intra e interpersonal. Van de la mano ambas porque una nos habla sobre el conocerme yo, el saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis capacidades, y la otra ya me habla de las relaciones que tengo con otras personas. Y es necesario saber que una depende de la otra, ¿verdad? Son muy importantes. Creo que Angie había dicho la natural, si no me equivoco. La lingüística. Muy bien. Chile. Ok, vamos a
salir con esta de la natural. La inteligencia natural son aquellas personas que tienen demasiada empatía por el contexto natural, como su nombre lo dice, son amantes de los animales, les gusta pasar tiempo en la naturaleza, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes lo tienen? Pues ambientalistas, luchadores por el ecosistema, etcétera. Profesores de ciencias naturales incluso. Ahora cerramos con la inteligencia lingüística que Jocelyn nos decía. Es una de las pioneras, es una también junto con la lógica matemática que se consideraba era la más importante. ¿Quiénes tienen esta capacidad? Pues personas que se les da la facilidad de hablar, ¿verdad? Y también de escribir, plasmar sus ideas con claridad. ¿Qué carreras las manifiestan? La docencia, la psicología, los oradores, personas, ¿verdad? Que están con ese continuo facilidad y con ese continuo manejo de palabras. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Gardner sobre estas inteligencias? Cada uno de ustedes tiene las 8 inteligencias múltiples. Cada uno las tiene. Ninguno está exento de manifestar cada una. Sin embargo, todos tenemos un perfil distinto en el nivel en el que las manejamos. El nivel en que Manuel expresa sus inteligencias múltiples es distinto al que las expreso yo. Pueda que yo en primer lugar tenga la lingüística y Manuel en primer lugar tenga la matemática, pero eso no significa que Manuel es más inteligente que mi persona. Porque, ¿qué es inteligencia para Howard Gardner? Inteligencia es la capacidad que tienen las personas de resolver problemas y adaptarse a situaciones de manera creativa. Entonces, yo les ponía el ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando vimos esta clase, y se los hago para los compañeros que no manejan la temática a cabalidad. Si yo estoy, vaya, vamos a tomar a 2 personas, un cirujano plástico graduado en la mejor universidad del mundo, ya tiene un doctorado, o sea que es una persona muy capacitada en su área, ¿ok? Es un cirujano plástico. Pero tengo también un granjero que ya tiene más de 50 años de experiencia en los que él se ha capacitado de forma tal vez empírica, no ha ido a la escuela, pero él conoce de todo lo que tiene que ver con este contexto suyo. Ahora, nos perdemos los 3 en un bosque. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más inteligente? ¿El granjero? Uh-huh. Sería el granjero, porque él sabría responder mejor a la situación en la que estamos, ¿verdad? Y si yo les digo que la situación es dentro de un quirófano, ¿quién va a ser más inteligente? El cirujano. Correcto, el cirujano, porque el contexto en el que está, el entorno en el que está, le permite a él expresar o manejar de mayor forma sus conocimientos. Expresado en ustedes en educación, la maestra les puso una exposición, pongámoslo así, una exposición rápida, les dio el tema hoy y dentro de 40 minutos ustedes tienen que defender ese tema. Dentro de su equipo de 5 personas habrán 3 o 4 compañeros que digan, ay no, qué difícil, a mí no me gusta exponer, peor así de un momento para otro, pero habrá otra compañera, otro compañero que se siente emocionado porque a él le gusta exponer y sin embargo se le da la facilidad de interpretar el contenido y poderlo transmitir de forma rápida. Entonces, en esa situación, en ese contexto, ese compañero expresa en mayor nivel su inteligencia. Pero si los trasladamos el mismo equipo de trabajo a la clase de matemáticas, tal vez el compañero que fue bueno en la exposición del momento se siente inseguro, se siente desmotivado, siente miedo al expresar o desarrollar un problema matemático, porque su fuerte no es la matemática, ¿verdad? Entonces, entendemos ahí esas comparativas. Nadie es más inteligente que nadie, sin embargo, unos tenemos mayor desarrollados las inteligencias que otros. Hay unos que las tienen, pero ni siquiera hacen el esfuerzo por desarrollarlas, por capacitarlas y por aumentar su nivel de cada una de ellas.
Simplemente decimos es que yo soy malo en matemáticas y no me acerco a nada que tenga que ver con matemáticas. Entonces ahí esa inteligencia va decayendo, va decayendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ejercitarnos, ¿verdad? Ejercitarnos mentalmente para desarrollar todo esto. Bien, retroalimento, cada uno tiene las 8 inteligencias múltiples en diferentes niveles. Finalmente, Gardner hace hincapié en la ética que se debe tener al momento de utilizar estas inteligencias múltiples. Sabemos que hemos tenido los avances que hemos tenido en nuestra sociedad por el conocimiento científico que se ha desarrollado. Sin embargo, hay algunas situaciones que han sido positivas, así como otras han sido negativas. Entonces debemos de manejar con ética nuestra inteligencia y siempre buscar impactar de forma positiva a la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo. La inteligencia interpersonal. Usted la puede utilizar de forma positiva y de forma negativa. ¿Por qué? De forma positiva, usted puede impulsar a sus compañeros a ser mejor. Puede impulsarlos a tener una bonita relación de equipo. Pero la puede utilizar de forma negativa cuando ya usa ese poder o esa influencia que tiene de forma manipulativa. Ahí ya estamos viendo una falta en la ética para el uso de las inteligencias. Un profesor que trabaje bajo las inteligencias múltiples dentro de su clase deberá entonces tratar de crear y establecer actividades que respondan a estas diferentes formas de aprender. No únicamente parándose enfrente y hablando, sino que le permita a aquel que aprende a través de la música aprender cantando, aprender haciendo alguna dinámica que le parezca llamativa. Aquel que aprende a través de la lógica, estableciendo estudios de casos para que él pueda desarrollar o sentirse tomado en cuenta. Y aquellos que aprenden de forma interpersonal, poder trabajar en equipo para que se sientan. Igual habemos otros que nos gusta más escuchar, que somos más visuales y que esa es la forma también que tenemos de aprender. Entonces el profesor tiene un gran reto en poder planificar, en diseñar, planificar y ejecutar actividades que respondan a todas estas diversidad de inteligencia dentro de una aula de clases. Es algo utópico, es un sueño en realidad porque no tenemos grupos de 10 estudiantes en las aulas de clases, sino que a veces tenemos grupos hasta de 45, 35 estudiantes, que es bien difícil poder responder a cada una de sus necesidades, ¿verdad? Eso en cuanto a las inteligencias múltiples. Otra característica que podamos incluir aquí en este esquema que estamos haciendo. Recuerden que los ámbitos eran cultural, capacidades personales, sociales. ¿Qué otro podemos tener? ¿Entraría ahí la gastronomía, Lee? No, porque la gastronomía entra ya en algo más grande. Vamos a ponerlo. Okay. Ya la gastronomía entra en elementos culturales, que es algo más grande de lo que estamos hablando. ¿Algo más? Aquí hay más elementos a tomar en cuenta. La contextura física, Lee. Me la robó, Manuel, el rasgo físico, iba a decir yo. Sí, ¿qué más? Hay bastantes ejemplos que da el libro. ¿Cuál más? La estatura. Edad, estatura. Vamos a ver, ustedes, yo voy a poner el elemento y ustedes me dicen por qué. ¿Por qué? Porque este es un elemento que también debe ser considerado. Considero yo porque ahí ya en la familia se engloba muchas veces parte de los que estamos hablando ahí. La familia interviene o crea nuevas maneras de pensar. Lick, también por la forma en que tal vez nos desarrollamos en el mundo. Todos descendemos de diferentes tipos de familia, algunos sean monoparentales, otras biparentales, entonces depende del tipo de familia al que pertenezcamos. Así es, ninguna familia es igual.
Así que ningún niño, no todos somos educados de la misma forma. Nadie, lo que los papás de Grecia consideraban como correcto o forma correcta de educar, puede variar a lo que los papás de Gustavo consideren correcto. O la estructura de la familia de Grecia puede ser distinta a la estructura de la familia de Gustavo. Entonces el ambiente que hay dentro de esa estructura familiar va a ser totalmente diferente. Por eso vamos a tener resultados distintos al momento de comparar el recurso humano, de comparar a Grecia como Grecia y de comparar a Gustavo como Gustavo. Entonces las familias son importantes de considerar. Ya tenemos género, con orientación sexual, formas de pensar, motivaciones, intereses. Aquí me gustaría agregar en inteligencias múltiples los ritmos de aprendizaje. Todos aprendemos al mismo ritmo. No, Lick. Unos aprendemos más rápido y otros les tarda un poquito más. Alguien aprende con lo que se dice aquí en la clase, ya está Gillette, como dicen allá afuera, ¿verdad? Pero otros no, necesitan ir a agarrar el libro, a reforzar y ver en realidad qué es lo que se estaba diciendo. También la inteligencia corporal creo que también entra ahí. ¿A qué se refiere con inteligencia corporal? Ok, en las inteligencias múltiples entra la corporal, kinestética, algo así, ¿verdad? Entonces, ahí entra porque no todos tenemos como las mismas facilidades con nuestro cuerpo. O sea, sí, claro. Algunos tienen más, ¿cómo le digo? Como para el baile. Entonces, por eso entra ahí como diversidad también. Sí, a esa inteligencia se le conoce como física kinestésica, ¿verdad? Es la inteligencia que, no sé si ustedes recuerdan, los que llevaron fundamentos conmigo, que poníamos el ejemplo de una clase de aeróbicos, que todos hemos visto esos cuadros en algún momento, que todo el grupo está muy bien coordinado, la instructora va hacia la derecha y todas van hacia la derecha, pero hay una ovejita perdida que quiere ir a la derecha, pero agarra para la izquierda. Entonces esta persona no tiene coordinación. O al momento de bailar, que decimos, tiene 2 pies izquierdos, decimos nosotros, porque no tiene la coordinación del ritmo con lo que está haciendo físicamente, ¿verdad? Entonces eso es muy cierto. Igual, traspasándolo a una clase de educación física, en la escuela, vaya, caso personal. A mí el profesor Ruberman toda la vida me ponía al final de la fila porque me decía, usted corra a su ritmo, ¿verdad? Entonces, son elementos que pueden ser considerados también. Ahora aquí hay algo que tradicionalmente se ha considerado dentro de lo que es atención a la diversidad y no me lo han mencionado. ¿Qué es? Que yo les decía el primer día que erróneamente hemos dicho que solo eso es atención a la diversidad. Dime. Raza. Ya vamos a colocar raza. Dilmer, ¿quiere decir algo? Sí, que estaba mirando donde dice gustos personales, es lo mismo que decir la personalidad, Lick, abarca todo. Las discapacidades, Lick. Correcto. Gracias, Manuel, esa era la respuesta que buscaba. Solo para ampliar lo que Dilmer dice, efectivamente sí. Lo que a mí me gusta no es lo mismo que a usted le guste. Entonces, son elementos que son considerados dentro de esto, ¿verdad? Gustos personales, hablamos de colores, música, que comida, ropa, tantas cosas que pueden entrar aquí, ¿verdad? Ya en cuanto a la orientación sexual, que es lo que a mí me atrae sexualmente, y es distinto, por eso lo ponemos en otra categoría. Pero a lo que quería llegar es a esto, diversidad funcional. Que el libro las plantea como discapacidad, ¿verdad? Es muy importante también tomarlo en cuenta. Bien, yo creo que tenemos ya un panorama más amplio, ¿verdad? De lo que es todo esto. Les aconsejo que hagan captura
una captura de pantalla para que puedan ustedes también hacer una retroalimentación en el momento que lo consideren pertinente. E incluso ya lo voy a dejar en blanco. Bueno, lo voy a subir en blanco a plataforma para que cuando ustedes estén estudiando, que ya vamos a terminar la unidad, puedan hacer estos ejercicios que les va a ayudar a ustedes a retroalimentar. ¿Ya puedo borrar? Bien. Muy bien, entonces, pregunta de examen. Vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a ver a quiénes están conectados el día de hoy para regalar al aire esta pregunta de evaluación. Y justificada, ¿verdad? No solo darme el verdadero o falso, sino que justificarme. Vamos a ver. Ujú. Dania Fernández, ¿me escucha? Buenos días, licenciada. Sí, le escucho. Buenos días, Dania. ¿Inclusión e integración es lo mismo? ¿Y por qué? Inclusión no es lo mismo. ¿Cuál me dijo que era la otra? Integración e inclusión. No, porque integración es cuando integramos a determinada persona, ya sea un grupo de trabajo o alguna empresa, sin mirar si es blanco, si es trigueño, si es alto, sin mirar las estaturas. Y inclusión, ya le dije integración, ¿va? Inclusión, ¿cómo se lo podría explicar? Que es cuando nosotros incluimos, casi viene siendo casi lo mismo. A ver, ¿qué podemos corregir o aumentar ahí? En el concepto que Dania nos acaba de dar. En la inclusión van incluidos todas las personas, independientemente de las diferencias que tengamos. Ujú. Van en una sola, pues como lo que usted hizo el ejemplo con las verduras y las frutas. Ok, vamos a ver, para que quede claro este concepto. Permítanme. De la integración a la inclusión. No es lo mismo. Definitivamente la respuesta correcta es falso. Integración e inclusión no es lo mismo, pero ¿por qué no es lo mismo? Como bien lo decían. ¿Cuál fue el error o qué es lo que yo modificaría en la concepción que me dio Dania? Dania me dijo que al momento de integrar es cuando integramos, valga la redundancia, a las personas en un solo lugar sin tomar en cuenta sus características individuales. Eso es falso. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque integración es poner en un solo lugar a las personas considerando sus características individuales. Aún hay un nivel, aún hay un porcentaje, por más que se quiera ocultar, de discriminación o segregación dentro del ambiente. ¿Ok? Estas personas no son aceptadas del todo como alguien igual a mí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Dentro de la integración aún hay un nivel de prejuicio, podemos decir, hacia las personas diferentes. En la inclusión sucede distinto. Todos somos valorados, todos somos considerados de manera positiva por nuestras diferencias, ¿verdad? Entonces, en la integración, las diferencias son tomadas, lo hacíamos en el cuadro comparativo, de una manera negativa. Son tomadas para, valga la redundancia, discriminar. Y en la inclusión existe lo que es la discriminación positiva, que es reforzar esas diferencias de manera beneficiosa. Entonces, pregunta de evaluación, integración e inclusión. ¿Es lo mismo y por qué? Para que lo ensayen, ¿verdad? Ahora, en el cuadro que ustedes hicieron, antes de avanzar con el ejemplo que yo ya traigo, entonces, quiero escuchar uno por equipo. Voy a ver los listados. Quiero escuchar una cualidad, una característica de lo que es la escuela actual y cómo debería de ser.
Entonces vamos a ver, en el equipo número 1 tenemos a Karen. Karen, dígame una característica a la que llegaron ustedes de cómo es la escuela actual, según lo que leyeron sobre atención a la diversidad y todo eso, cómo es la escuela actual. Karen Lizeth Mejía. ¿No es? ¿Sí está? Karen Lizeth Mejía. ¿Alguien más del equipo? Lick. Dígame, yo. Una de las características, esas características podía ser lo que influye lo que es la enseñanza. Antes se enseñaba con un método antiguo, ahora ya la educación ha ido evolucionando, ahora se utilizan otros métodos, otras estrategias, otro tipo de implementación para que el alumno pueda aprender de diferentes maneras, que pueda aprender, puede ser mediante una plataforma virtual, mediante un juego y cosas así. En cambio, antes no se manejaban ese tipo de cosas. Ok, solo una pequeña indicación para todos. Esta comparativa va hablando específicamente de atención a la diversidad. Ok, entonces, hablando de atención a la diversidad, ¿cómo es la escuela actualmente? Es decir, ¿qué error se está cometiendo o qué se está haciendo bien en cuanto a la atención a la diversidad? Y cómo debería ser según el enfoque de atención a la diversidad. Esa es la comparativa que tenían que hacer. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cuál es una característica de la escuela actual, de la que estamos ahorita viviendo en estos momentos y en los últimos años? ¿Y cómo debería de ser según la atención a la diversidad? ¿Tienen alguna característica? Mientras lo piense el equipo número 1, otro equipo. Que actualmente es más flexible y antes era más rudimentario. Ok, pero es que se me están yendo a antes y ahora, y es de ahora y en un futuro. Excluyente, e incluyente, porque vaya, no es que sea la perfección, pero por ejemplo, las escuelas antes no tenían, decía, este cipote no sirve, pero ahora por lo menos los profesores creo que se preocupan por saber más o menos qué es lo que le pasa, y aunque no tengan los conocimientos para tratar específicamente al niño, hace algo por integrarlo, porque a veces dice, tiene problemas de aprendizaje, no aprende, o tal vez es algún niño que no ve bien, que no escucha bien, entonces antes los excluían, ahora pues de alguna forma se trata de incluirlos o de buscarle alguna manera para que pueda aprender. Ok, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Ustedes consideran que estamos en una etapa en la que nuestras escuelas son inclusivas? Levanten la mano los que consideran que sí en las animaciones y después damos paso a la reflexión. Levanten la mano los que creen que ya estamos viviendo en las escuelas inclusivas. Inclusivas. Vamos a ver. Muy bien. Ok. De 19 participantes, 2 levantaron la mano. Bueno, Brian, no sé si levanta la mano o tiene una participación. Perdón. Levanta la mano y una participación, pero muy después. Ok. Bien, disculpe que lo dejé fijado, permítame. No hay cuidado, no. Bueno, no sé cómo quitarle aquí el... Permítame. Bueno. Ay, perdón. Sinceramente, en la actualidad no estamos en escuelas inclusivas todavía. Al menos en nuestro país no tenemos escuelas inclusivas al 100%. Hay una diferencia entre una escuela inclusiva y una escuela que tiene prácticas inclusivas, ¿ok?
Para hablar de escuelas inclusivas debemos de hablar de infraestructura, debemos de hablar de currículo, debemos de hablar de capacitación docente, de conexiones con organizaciones, de equipamiento. O sea, no solo es lo que el profesor hace para recibir al niño. Eso no es atención a la diversidad y eso no es escuela inclusiva, ¿ok? Entonces, efectivamente, en este momento de la historia, al menos en Honduras, nuestras escuelas no son inclusivas. Nuestras escuelas poco a poco van teniendo prácticas inclusivas, pero no han llegado al punto de ser escuelas inclusivas. Todavía estamos en un limbo entre la escuela integradora y la escuela inclusiva. Hemos salido, este círculo que hay aquí adentro, ya lo superamos, se rompió. Ya no existen las aulas recurso, las aulas especiales ya no existen, ¿ok? Pero sin embargo, todavía no podemos hablar de escuelas inclusivas. De ahí partamos. Entonces, por eso que les digo que no me hagan una comparativa entre la escuela tradicional, que es aquella escuela bancaria en la que el profesor solo va a reproducir, hablar, a llenar la mente de los niños, a una escuela constructivista, que es distinto, que ahí ya estamos hablando del modelo educativo, de los métodos, donde el estudiante es el protagonista, es el que se lleva el papel principal, ¿ok? Ahí es distinto. Pero cuando hablamos de integración e inclusión, perdón, ya es otra visión la que tenemos que tener. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo son las escuelas en la actualidad? Y según las cosas bonitas que leímos en el libro, ¿cómo deberían de ser? ¿Ok? Solo para que vayan pensando y reestructurando su participación. Brian, ¿qué quería decir? No, una de las características que tienen sitio para todos los niños. Y creo que en un futuro no cambiaría, creo mucho, porque si bien antes existía un poquito y hoy existe cierta discriminación, pero en cierta parte se ha capacitado a la población para no ser tan discriminativo. Entonces siento que en un futuro pues va a haber aún más sitio para los niños, es lo que pienso. Entonces, la característica podemos decir que la escuela actual acepta las diferencias, acepta la diversidad, sin embargo, no estamos del todo capacitados, ¿verdad? O equipados. Correcto. Y la escuela inclusiva entonces serán escuelas que estén equipadas y con docente capacitado para una mayor apertura, ¿verdad? Esa es una muy buena comparación. Karen levantó la mano. Bueno, sí, era para dar eso, lo que acaba de decir el compañero, que en la actualidad sí podríamos ser escuelas integradoras porque aceptamos cualquier tipo de diversidad dentro del aula, pero no tenemos ni la infraestructura, ni la didáctica, ni la metodología para tener una escuela inclusiva. Lo ideal sería eso, ¿verdad? Tener todo lo necesario para tener inclusión dentro de una escuela. Así es, correcto. Dilmer. Bien, bueno, algo que puedo decirle que es que la escuela actual es como una característica es tradicionalista, ¿verdad? O sea, prácticamente no se hacen cosas nuevas. Y en la escuela, como debería ser en la escuela inclusiva, es que debe de tener innovación, ¿verdad? Tratar de poner en práctica nuevas, otras cosas, ¿verdad? Nuevas que permitan o agilicen lo que es el aprendizaje. Esa Dilmer que me acaba de mencionar la vamos a orientar. Si ustedes pueden ir anotando estas cosas, anótenla, en la clase está siendo grabada, pero igual. La vamos a anotar como una característica de currículo, ¿verdad? La escuela actual que nosotros tenemos es de conocimiento general de nosotros. Es más, les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama el documento curricular de nuestro país? O los documentos curriculares, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son los documentos curriculares de nuestro país? El currículo nacional básico. Ajá. CNB, Currículo Nacional Básico, y el DSNB, Diseño Curricular Nacional Básico. Claro. Esos establecen, Manuel, ¿qué establece el Currículo Nacional Básico?
¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que plantea? Son estándares, lineamientos, ¿verdad? Que ya están dadas, ¿verdad? Ya no se pueden cambiar. Eso, Dilmer. Cuando hable del currículo nacional básico, hablemos de lineamientos, políticas, regulaciones, ¿ok? Eso es Propuestas lo que, también. correcto. Eso es lo que, Son propuestas educativas de las ok. cuales uno tiene que lograr. Pero es que hay que hacer una diferencia aquí. El currículo lo que nos dice es los componentes organizativos, por así decirlo, del sistema nacional, ¿ok? Y el DCNB es lo que ya nos pone en acción, ¿verdad? Es lo que le establece al profesor qué es lo que debe enseñar. El currículo nacional básico establece las características y el perfil que debe tener cada uno de los estudiantes al salir de cada uno de los grados. ¿Ok? Eso es lo que establece el currículo. Y el DCNB establece la parte acción, lo que deben enseñar, los conocimientos que ellos deberán adquirir, las características o las competencias, tanto procedimentales, actitudinales, ¿verdad? Que los estudiantes deberán tener, porque hablamos de una educación integral, cuerpo, mente y alma. Muy bien. Entonces, en la escuela integracional, en la escuela actual, utilizamos un currículo homogéneo. Cuando hablemos de la escuela de la integración, establezcamos la homogeneidad. ¿Qué significa que es homogéneo? Que es un grupo que posee las mismas características bajo los mismos estándares, o sea que es igual, es parejo, no hay diferencia. Entonces es el mismo currículo para todos. Pero en la escuela inclusiva nos habla de adecuaciones curriculares. No es que necesariamente cada una de las personas que atendamos va a tener un currículo diferente. No es así. Es que vamos a usar el mismo currículo, pero este tendrá adecuaciones según las necesidades de las personas que estemos atendiendo. Ejemplo, si tenemos una persona con una discapacidad auditiva, decían por ahí, o una discapacidad visual. Entonces nosotros deberemos adaptar ese currículo a esa necesidad. Ejemplo de adecuación curricular que ya existe en nuestro país. La educación intercultural bilingüe es una adecuación del currículo nacional básico. ¿Por qué? Porque el currículo nacional básico nos establece cuáles son, conjunto con el DCNB, cuál es el perfil del estudiante que deberá tener, ejemplo, al salir del nivel de básica, porque hay una normativa específica para cada uno de los niveles y nos dice cuáles son los temas que deberán comprender en ese nivel, ¿verdad? Entonces, para atender a esta diversidad existe esta educación intercultural bilingüe, que ya les mencionaba yo en otra clase. Existen dos modelos educativos, el bilingüe intercultural y el intercultural bilingüe. Uno atiende los mismos contenidos que están viendo en un aula en Lempira, los estudiantes de Sambo Creek, La Ceiba, los están viendo, pero bajo sus características individuales. Tendrán escuelas interculturales donde les enseñan en garífuna, pero los mismos contenidos. Entonces, ¿cuál fue la adecuación que se hizo ahí? El idioma. ¿Ok? Esa es la diferencia de una adecuación. Dilmer y después Yesenia. ¿Dilmer quiere decir algo? No, Lee, no, estamos escuchando. No. Ok, Yesenia. Otra característica, Lee, que podríamos poner ahí es que en la escuela actual sí contamos con una infraestructura para atender a nuestros niños. O sea, contamos con la infraestructura, no en su totalidad, pero sí la necesaria. En una escuela inclusiva tendríamos la infraestructura para poder atender a los niños con distintos problemas. Por ejemplo, los que andan en silla de ruedas tendríamos que tener como rampas y todo eso para que ellos puedan entrar también a la infraestructura que utilizan los niños y que puedan caminar. Excelente. Solo antes de abarcar esta, Yesenia, me gustaría saber si quedó clara la parte del currículo. ¿O tienen alguna duda?
quedó clara que la integración habla de un solo currículo para todos y la inclusión habla de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Esa sería la característica. Ahora es muy cierto lo que Yesenia dice en cuanto a la infraestructura. Yo de hecho me atrevería a decir que nuestros centros educativos ni siquiera están equipados para una atención adecuada. No me gusta usar esta palabra, pero de niños regulares o niños normales. No estamos capacitados. Y más aún, no estamos capacitados, no estamos equipados para la atención de niños o jóvenes adultos con discapacidades o necesidades especiales. No lo estamos. En muchos lugares las escuelas hasta se están cayendo, destruyendo. Después de los huracanes quedaron completamente destruidas. O sea, como dice usted, no están ni en la capacidad de atender a los niños regulares o normales y mucho menos a los niños ya con capacidades diferentes, así de. Así es. Y si bien hay maestros que hacen el esfuerzo, más bien los docentes hacen el esfuerzo y a veces por mucho que gestione un docente, pues a veces no se siente escuchado. No, y seamos sinceros, pues al final el profesor está parchando por poquito las dificultades que hay en su centro educativo. Está tapando una gotera, pero al mismo tiempo no hay agua en el plantel educativo. O tienen agua, pero no hay baños, no quiero decir baños dignos. No hay servicios sanitarios dignos en nuestro centro educativo. Partamos desde el agua. ¿Cuántos centros educativos no tienen un sistema de agua corriente? No nos vayamos tan lejos. Hagamos la comparativa en nuestro centro regional universitario. Estamos viviendo en cuanto a la estructura física en integración o en inclusión. Creo que el docente, Vali, que es el único que con amor saca dinero de su pago y muchas veces invierte. Y a veces uno como docente quizás mira que porque a veces ayudan, pero a otros centros educativos y uno por X o Y razón no lo ayudan solo porque otros tienen como más cuello. Entonces se siente como discriminativo todo eso, esperando que algún día cambien. Así es. Y regreso al ejemplo de... Sí, Karen. Perdón. Por otra parte, también creo que muchas veces, a veces ni los padres de familia saben que sus niños tienen ciertas dificultades. Porque yo tengo en mi caso un niño de primer grado que él tiene problemas en la vista. Él no mira. Y la mamá no sabe, ni siquiera me ha ido a preguntar a la escuela cómo va el niño ni nada, pero el niño cuando yo le pongo la tarea en el cuadernito, el niño se pega el cuaderno para poder ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces digo yo que muchas veces ni los padres de familia saben cuáles son las discapacidades o capacidades que tienen los niños, sus hijos. Entonces este es un trabajo bien difícil porque hay que partir desde educar al padre de familia hasta las escuelas, que es bien complicado. Así es una ardua labor. Retomando el ejemplo del Centro Regional Universitario Santa Bárbara, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que más abunda en nuestro centro regional? Infraestructura. gradas. Las gradas. Llega una persona en silla de ruedas, ¿tiene facilidad de acceso? O en muletas también no O tiene en facilidad de muletas. acceso. No hay facilidad de acceso. No hay. Entonces, desde ahí partamos, ¿verdad? Nuestros centros educativos no están capacitados. Yo tuve compañeros que les tocaba tener a alguien todos los días en la Universidad Autónoma. Mi carrera de pedagogía es en el 4º piso del edificio 1. Y tenía compañeros que les tocaba pedir siempre a alguien que lo subiera, porque no hay elevadores en ese edificio. De hecho, solo hay un edificio que tiene elevador ahí en Valle de Sula. Y entonces siempre tenían que tener a una persona que subiera con la silla de ruedas y que los bajara siempre cuando las clases terminaban. Entonces, eso demuestra que en ninguno de los niveles educativos de nuestro país estamos en cuanto a inclusión capacitados de forma estructural, ¿verdad? Personas... Perdón.
a pesar de que hay una ley que los ampara. Yo estuve leyendo un estudio que decía que contabilizados, maestros preparados en educación especial, no se llegaba ni a 1.500 maestros, uno. Dos, que a pesar de que contaron con una ley, creo que desde el 2014 decía ahí, que ampara a las personas con discapacidad, la importancia que se le ha dado es prácticamente nula. Otra, el presupuesto económico asignado para crear la infraestructura o dotar, por ejemplo, tablets, para los tablets con el sistema Braille, cosas así, o sea, es prácticamente cero, pues entonces es como una ley que ha estado, pues como dicen, bajo en papel, y el papel aguanta con todo lo que le pongan. Y no, o sea, se les creó la ley para beneficiarlos, pero siempre se mantiene en el olvido y el abandono. Así es. Es por eso les decía yo, seguimos trabajando bajo la integración, porque ellos ya están dentro del sistema, ya están conviviendo con estudiantes regulares. Sin embargo, no estamos respondiendo a sus necesidades, ¿verdad? Que es lo que nos habla la atención a la diversidad. Adaptar todo sin trato especial, porque eso es lo que queremos, no tratarlos de forma especial, ay, que pobrecito, que por esto, no, sino que responder a las necesidades que él tiene, porque al final aprendimos el primer día de clase, según la semana pasada, que esto es un derecho humano universal para cada uno de ustedes, tenga o no tenga una diferencia, tenga o no tenga una limitante física, el ser tratado con respeto y sus individualidades valoradas es un derecho universal y sobre todo es un deber, ¿verdad?, de la sociedad como tal. Pero no hemos llegado a ese nivel de respuesta todavía. Nos falta mucho, mucho, mucho que cambiar. Bueno, entonces, perdón, la última, no estamos en una escuela inclusiva, sino que integral. Y tenemos prácticas inclusivas, que es distinta. Nuestras escuelas no son inclusivas. Tenemos hoy en día, les repito, prácticas inclusivas, pero no somos escuelas inclusivas todavía. No lo somos. Como que se quiere hacer el esfuerzo, Alic, pero por las condiciones no se puede. Correcto. Podemos decir que estamos en transición, pero no sé cuánto tiempo nos vaya a tocar llegar a ese punto de inclusión. Y cuando lleguemos, no sé si va a ser lo que la sociedad demanda en ese momento, porque recordemos que vivimos en una sociedad cambiante, que cada día va estableciendo los niveles de exigencia según las cosas que van surgiendo, ¿verdad? Las novedades que van apareciendo. Entonces, no sé si cuando nosotros como país logremos llegar a tener escuelas inclusivas al paso que vamos, en realidad sea lo que la sociedad necesita en ese momento, ¿verdad? En este mismo espacio, que me llamó mucho la atención la reflexión que hacía Grecia de las leyes, una de las limitantes que vamos a tener siempre en todas las áreas, en todos los programas, por muy buenas intenciones que se tengan, es la no continuidad que se le da a los proyectos y que se le da a los programas. Recordemos que nuestros periodos de gobierno son únicamente 4, entonces es bien difícil y cada uno de los postulantes o cada uno de los nuevos que asumen los poderes, que asumen los cargos, pues van a trabajar por sus intereses, ¿verdad? Y por los intereses que de una u otra forma prometieron en campaña. Entonces es así como buenos proyectos se van dejando de lado, se les va quitando importancia y se dejan de atender. Entonces, hasta que no exista en realidad una cadena de seguimiento, no se va a poder ver una evolución clara, porque tal vez, como Grecia lo dijo, ya tenemos esas partes reglamentarias, esas partes de política, pero en la implementación y en la dotación de elementos es donde hemos fallado. Entonces, en esta parte quedan claras dos situaciones. La integración y la inclusión no son lo mismo y actualmente nosotros no estamos en escuelas inclusivas. Estamos en escuelas integradoras con prácticas inclusivas, ¿verdad? Eso deberá de quedar claro. Rapidito, un comercial. Yo el periodo pasado para un trabajo parecido tuve que contactar a unas personas de una asociación en Santa Bárbara. Creo que ustedes la han de conocer, ¿verdad? Abriendo Puertas. Conocí varias personas, me parecieron excepcionales, que hacen lo que, se dedican a hacer lo que hacen con amor.
Y una de las anécdotas que contaba una de las personas que me ayudó con un trabajo, me dice, mire, me dice, un día teníamos una actividad, queríamos que los niños fueran a cierto lugar, me dice, donde hacen pizza, pero que los niños hicieran las pizzas ellos, aunque hicieran un desastre, aunque hicieran un relajo y todo. Dice que fueron a un lugar, al primer lugar, a tocar puertas y les dijeron, no, es que mire, que... Entonces, como que en 3 lugares que fueron, dice ella, les cerraron las puertas, por lo mismo de que miraban que eran niños especiales o con discapacidad. Y dice que ella se desanimó de tal manera porque ella quería que los niños tuvieran la experiencia ellos de preparar sus propias pizzas y después comérselas. Pero dice que hubo un lugar donde les abrieron las puertas y los trataron tan bien. Y ella me contaba, bueno, para mi trabajo, me dice, nosotros aquí no tenemos apoyo de nadie. O sea, ella contaba ahí, nosotros aquí sobrevivimos gracias a los padres, a las actividades que nosotros hacemos y atendemos, ella, según lo que ella me dijo, una buena cantidad de niños aquí en Santa Bárbara, dice, con discapacidad, y no tenemos apoyo ni gubernamental ni de ningún ente. Sí, estamos todavía en pañales en cuanto a la atención a la diversidad. Es que si hablamos de atención a la diversidad, nos hemos enfocado, igual seguimos en prácticas integradoras, nos hemos enfocado tanto en esa variedad de características personales y culturales, pero seguimos fallando en la parte de discapacidades, en la parte de atención especial, ¿verdad? Ahí hemos fallado. Tal vez sí, ya logramos aceptar que en todas las etnias, todas las razas estén en una misma aula y aprendan de la misma forma. Que un niño con preferencia sexual del mismo sexo se le vea como algo normal, o con padres del mismo sexo se le vea como algo igual que padres de sexo distinto, lo hemos aceptado, pero porque han sido cambios mentales que no nos necesitan equipar de algo, ¿verdad? Que es evolución de pensamiento, que usted decide cambiar ese paradigma que tenía por uno nuevo. Pero ya en cuanto a cuestiones materiales, ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, es necesario recordar que lo que buscamos es responder a las necesidades individuales de cada una de las personas sin tratos especiales, porque lo que estamos haciendo es dándole algo que le corresponde. No estamos favoreciendo, no estamos poniendo unos sobre otros, sino que estamos respondiendo a necesidades. Como es necesario, les voy a dar 10 minutos de receso para que se levanten, se estiren, vayan al baño, tomen agua. Yo necesito ir a tomar agua y regresamos a las 9:20, ¿verdad?
Bien, repito, las personas que no han enviado su asistencia al chat, por favor, enviar su nombre para que quede registrado. Entonces, en todo caso, vamos a continuar. Ya hasta el momento hemos hecho en esa tabla comparativa sobre el currículo, sobre infraestructura, y hemos hablado también de esa cultura de homogeneidad que se ha querido implementar, el llamar que todos quieren ser iguales, el pensar que todos van a ser iguales, nos dice la escuela actual, pero la escuela inclusiva nos llama a lo siguiente. Hoy les voy a regalar 2 preguntas de evaluación. La primera ya se la di y la segunda es esta. ¿Qué es el principio de normalización en el que se basa la escuela integradora? El principio de normalización es querer que todos sean iguales. Es decir, no valorar las diferencias, las características personales que tiene cada uno de ustedes, las características culturales, sino que pretender bajo una misma regla, bajo un mismo saco, meternos a todos, ¿verdad? Eso es el principio de la normalización y ¿a qué escuela pertenece? Pues a la escuela integradora. Ahora, la escuela inclusiva, como ya lo decíamos, reconoce y valora la diversidad. Incluso a mí me gustan mucho esos subtítulos que el libro nos da, que el 1.4.1 dice celebra la diversidad y el 1.4.2 dice educar en y para la diversidad. Esto significa que la escuela inclusiva toma esas diferencias, esa variedad de cualidades con un fin. Y entonces les pregunto a ustedes, si la escuela integradora se basa en el principio de la normalización, ¿en qué se basa o en qué principio la escuela inclusiva? Ya lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué actitud, qué proceso pone en práctica aquí? Que hasta lo discutimos, ¿qué considera usted que es? ¿Recuerdan? Tiene que ver bastante y destacas lo que son las características, sus intereses, sus capacidades, todas esas cosas. Ujú. Y a esa práctica, ¿cómo se le llamaba? Le pusimos un nombre en la clase anterior. Le pusimos un nombre. Es más, les voy a regalar otra posible pregunta de examen. Si yo le digo a usted, establezca cuál es el principio en el que se basa la escuela integradora, entonces usted me explicará el principio de normalización, que ya lo acabamos de decir. Explique también el principio en el que se basa la escuela inclusiva, entonces usted me hablará de discriminación. ¿Cuál es la discriminación que utiliza la escuela inclusiva? Positiva. Positiva. Correcto, la discriminación positiva, que es reconocer y valorar esas características diversas para impulsar o beneficiar el proceso educativo, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa comparativa. Si yo le pido entonces que me hable del principio de la escuela integradora, usted me explicará el principio de la normalización, que es querer o tratar o formar a todos por igual, sin tomar en cuenta sus características individuales. Y la escuela inclusiva me habla entonces del principio de la discriminación positiva, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esto. Lo que voy a hacer es que al final de la clase les voy a compartir en plataforma un listado de conceptos, pero sin su explicación, sino que solo la lista para que ustedes puedan crear un glosario y estos conceptos no se le olviden, porque es de esta primera unidad en todos estos conceptos que yo he repetido una y mil veces, que quizás usted pensará tanto que lo repite la LIC, pero es porque se le puede olvidar o lo puede confundir con otro. Entonces es necesario afianzarlos. Por eso vamos a hacer un pequeño glosario para que usted tenga a la mano y lo pueda repasar. Entonces esa es otra de las características. Una cuarta característica, porque ya habíamos hecho 2 anteriormente con ustedes, es que la escuela integradora se pretende que el alumno diferente, ya sea inmigrante, discapacitado, etcétera,
asuma los hábitos y costumbres de la sociedad mayoritaria, sin contar los problemas de identidad personal y cultura que se derivan de estos procesos. Muy cierto, sucede con los niños que se van de sus países y llegan a Estados Unidos con un idioma nuevo, una metodología educativa totalmente distinta a la nuestra, y esto que causa un choque. Entonces, de una u otra forma, esto retrasa la evolución y el desarrollo del niño en el aula normal, por lo que sus diferencias no han sido consideradas, ¿verdad? Se le impone las características de la mayoría y se hace olvidar o poner de lado sus características individuales. Sin embargo, en la escuela inclusiva se respeta y atienden las diferencias, y en ella ve esto como un tesoro, me gusta llamarlo a mí, como un motivo de riqueza, por lo que intenta que los alumnos y con ellos su comunidad, importante la relación de la comunidad y de los padres de familia en esta escuela, participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cultivando sus culturas y cualidades. Ya vamos a ver más adelante cuál es el papel de la sociedad. En la escuela integradora, los alumnos aportan su presencia y esperan recibir un servicio como cualquier otra empresa. Y en la escuela inclusiva participan en el proceso de cambio personal y social junto a sus familias y comunidades más cercanas. Una última característica que podemos hacer es que la escuela integradora supone conceptualmente la existencia de una segregación. Lo mencionábamos al inicio. Como lo que tenemos son prácticas inclusivas todavía, aún hay un nivel, un rango de prejuicio, un rango de discriminación, exclusión o segregación dentro de las escuelas. Y en la escuela inclusiva, por tanto, supone un sistema único para todos y todas, ¿verdad? Ya aquí ya somos uno mismo, pero también considerando nuestras características individuales. ¿Alguna consulta, algún comentario, algún aporte hasta este momento? ¿No? Bueno, hasta aquí hemos tomado entonces las temáticas del libro hasta la página número 29. Pero si hacemos una reflexión, el libro en realidad no nos habla de esa evolución o de ese traspaso de la escuela integradora a la escuela inclusiva. Lo que hace es darnos una comparativa, pero no nos dice en realidad en qué se basa la escuela inclusiva, qué principios deberá tener, quiénes son los actores, etcétera. No lo da. Entonces, por eso es necesario hacer uso de otros recursos. Es esta presentación y el recurso que voy a compartir a continuación lo van a tener en plataforma para que ustedes puedan estudiar con él. Solo hacer una consulta. Me llamó mucho la atención la reflexión que hacíamos del currículo en las características, y quiero comentarles que en el año 2000 es cuando la FONAC implementa o pone en evidencia un estudio que hicieron para demostrar que el currículo que estaba en ese tiempo no estaba respondiendo a las demandas de la sociedad. Es por eso que en el año 2003 se ya aprueba y se ejecuta lo que es el currículo nacional básico que conocemos hoy. Ahora yo les digo, del 2003 a este año, ¿cuántos años han pasado? 17, 18 años. ¿Ustedes consideran que el currículo nacional básico responde a las necesidades curriculares de nuestro país en este momento? No, no, porque no está estructurado de acuerdo a las necesidades de la realidad que vivimos los docentes en cada uno de los ámbitos sociales, cada una de las comunidades, ciudades, etcétera. O sea, es un diseño curricular como que le dieron copiar y pegar, pues. Correcto. O sea, no participamos los entes importantes que somos los docentes, somos los que pasamos día a día, pues, dentro del aula de clase y dentro de la comunidad. Entonces, si el diseño curricular estuviera desarrollado en base a lo que nosotros vivimos día a día, creo que la cuestión fuera otra, y que cumplieran también lo que es la ley fundamental y el estatuto del docente. Correcto. Entonces, no, siempre, a mi criterio, no. Siempre que esos actores principales
estén fuera de la planificación o del pensar de estos modelos educativos que tengamos en nuestro país, nunca van a estar contextualizados a nuestra realidad, jamás. Porque si quien está frente al estudiante, que es el docente, no participa en este proceso de planificación, entonces, ¿de qué realidad parten? ¿Verdad? De una realidad falsa que podrá ver la persona capacitada que esté desarrollando el nuevo modelo educativo o la nueva metodología. Entonces, hasta que en nuestro país en realidad no exista una reforma educativa que responda a la realidad de este momento, no podemos hablar de educación de calidad en su totalidad y sobre todo de una educación inclusiva como el modelo de la educación inclusiva lo plantea, ¿verdad? Nos falta mucho camino que recorrer. La semana pasada yo les hacía un recorrido histórico sobre algunos momentos específicos de la UNESCO que ha establecido y ha hecho en pro del desarrollo y en pro de la evolución de la educación inclusiva. Pero para hablar de esta evolución utilizaremos dos antecedentes especiales. El primero es en 1990 en la conferencia que se realizó en Tailandia. En esta se manifiesta la declaración de intenciones por hacer efectiva una educación para todos. Y en 1994 en la conferencia de Salamanca al adscribirse a dicha idea, se establecen los inicios de un marco legal reconocido de forma casi generalizada. Es decir, en el año 1990 se establece el deseo, se establece la necesidad de crear una educación para todos, pero es hasta 1994 que ya se crea la estructura reglamentaria como tal, ¿verdad? Entonces, esos son los dos antecedentes principales. Ahora, es lo que les decía, en la actualidad hablar de educación inclusiva es asumir un reto bastante grande, porque no es únicamente hacer un cambio dentro del aula de clases, no es únicamente hacer una adecuación curricular, sino que es hacer una modificación socioeducativa, es desde arriba, ¿verdad? No es posible que un sector de la sociedad o que un departamento, que un municipio sea el único trabajando bajo ese reto, sino que para que en realidad tenga sentido y tenga beneficios y en realidad nos dé a nosotros lo que estamos buscando lograr, deberá entonces ser un reto y una transformación general a nivel de país en este caso. En este momento solo estamos en un proceso de tránsito de las buenas prácticas inclusivas en la escuela de la normalización de la inclusión educativa como una nueva forma de concebir el hecho. El estudiante en todas sus dimensiones, desarrollo emocional, personal, cognitivo y social, deberá convertirse en agente de su propia educación. Me llamaba la atención cómo el libro nos dice 4 razones o 4 aspectos importantes por lo que es necesario trabajar la atención a la diversidad y lo enfoca siempre en el estudiante y lo vamos a relacionar con el cortometraje que vimos la semana pasada. La primera razón es para la aceptación de las diferencias, que ya lo hemos repetido muchas veces. La segunda es el sentirse bien, que usted se sienta bien con esas particularidades que lo hacen distinto. Ya no se vale que se sienta mal por ser pelo negro, que se sienta mal por ser gordito, que se sienta mal por ser delgado. Y la número 3, sobre todo, que el hecho de la aceptación y la normalización de esas diferencias ayuden a erradicar de una vez por todas que usted sea objeto de burla por esas diferencias. Porque cuando ya empezamos, voy a poner un ejemplo quizás un poco feo y brusco, pero es algo que ha pasado. Anteriormente, cuando nosotros nos hablaban de matanza, cuando nos hablaban de asesinato, cuando nos hablaban de suicidio, ¿qué pasaba? Nos asustábamos, lo mirábamos como algo raro, algo que se nos enchinaba la piel, nos movía los sentimientos. El único medio de comunicación que era juzgado por eso era Canal 6, el canal de los muertos, decía uno. Solo eso pasan poniendo ahí en ese canal, etcétera. Pero hoy en día sucede algo muy distinto.
Hoy vemos asesinatos en Facebook, vemos asesinatos en TikTok, vemos suicidios grabados en streamings, vemos tantas cosas que se han normalizado. Y ojo, son cosas negativas que nunca tuvieron que haber sido normalizadas porque de una u otra forma vuelven al ser humano como algo frío, pero me sirve para hacer el ejemplo de la normalización. Cuando algo ya usted lo ha asumido como algo normal, como algo cotidiano, algo que no tiene nada de malo, entonces usted ya se siente cómodo con eso, que es lo que estamos diciendo. ¿Cuántos de ustedes fueron burla en algún momento de compañeros de la escuela por algo que los hacía distinto? Porque su dentadura no era igual a la de ellos, porque su mamá trabajaba en algo que ellos consideraban era denigrante, porque usted iba con la misma camisita del uniforme todos los días a la escuela, porque ahí ya ellos que sí tenían dinero lo miraban a usted como el raro, como el anormal. Tantas situaciones que nos han caracterizado por quienes somos, que en determinado momento fueron algo negativo. Pongámoslo entonces a la orientación sexual. Anteriormente, el ver una persona homosexual o incluso bisexual era algo escandaloso. Las personas se sentían incluso hasta ofendidas por considerar a algún familiar bajo estas orientaciones, pero hoy lo consideramos como algo normal, es algo que pasa, algo que está dentro de nuestra sociedad. Entonces, el destacar estas características individuales nos ayudan a crear esa conciencia de valoración y normalización. Y sobre todo, lo convierte en eso la percepción de forma natural de las diferencias de los demás. Y los compañeros de aula aprenden a percibir sus propias diferencias, ya que todos somos diferentes. Repito, ni los dedos de la mano son iguales, porque nosotros deberíamos de ser iguales y sobre todo ser obligados a ser iguales. Bueno, entonces ahora quiero mostrarles a ustedes, esto nosotros ya lo hicimos, la comparativa entre integración e inclusión, pero quiero dejar claro cuál es la diferencia entre una educación inclusiva y una escuela inclusiva, porque a simple oír podemos pensar que es lo mismo, sin embargo son cosas distintas. Le voy a pedir a Brian que me lea lo que es la educación inclusiva. Ahorita, Lee. Lo primero que observamos en las aportaciones conceptuales y teóricas acerca del marco en el que se define la inclusión es que tienden a utilizarse conjuntamente educación inclusiva y escuela inclusiva. Aún no compartimos totalmente las definiciones de una y otra entre los profesionales y no justificando la relación entre ambos. Hasta ahí, Lico, todo. Era la parte, el siguiente párrafo, el segundo párrafo. Ah, por nuestra parte, entendemos la educación inclusiva como un concepto más amplio que afecta e impregna el hecho educativo más allá de los muros de las instituciones escolares y lo tomamos de forma amplia vinculado a la comunidad, a lo social. Cualquier contexto, situación o hecho en el que las personas aprenden, debemos completar la singularidad de estas y adaptarse para que puedan alcanzar un desarrollo pleno, participando de forma activa desde las posibilidades individuales en aquellas decisiones que les afectan dentro y fuera de la escuela. No dudamos, sin embargo, de las relaciones entre ambas, ni tampoco de la necesidad de la escuela y de su rol en relación a la educación. Gracias, Brian. ¿Alguien me quiere decir qué es un aprendizaje significativo? ¿Cuándo un aprendizaje es significativo? Cuando nos deja una enseñanza que recordamos. ¿Para Es qué? difícil de olvidar. Para llevar como convertirnos en una mejor persona. Un aprendizaje es significativo cuando ese conocimiento, cuando esa práctica que adquirí, esa habilidad, esa competencia, me sirve para aplicarla en la vida. ¿Ok?
ahí es un aprendizaje significativo. Entonces, en este caso, al hablar de educación inclusiva, hablamos de una educación para la vida. ¿Por qué? Porque nos dice que al hablar de esto, no nos limitamos a lo que pase dentro del aula de clase, sino que hablamos de una habilidad o una competencia que se adquiere y usted lo va a poder aplicar en su trabajo, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en su grupo de amigos, en absolutamente todo. Porque la educación inclusiva, ya aprendimos, todos los aspectos que van dentro de la diversidad y por lo tanto dentro de la atención a la diversidad, no únicamente se entienden de cuestiones educativas, ¿verdad que no? Todo eso va como la persona, cómo es la persona como tal. Entonces, por lo tanto, esta educación deberá rebasar los muros de la escuela, deberá rebasar las 4 paredes del aula. Entonces, educación inclusiva es aquella educación para la vida que me permite valorar las diferencias dentro de cualquier entorno de mi vida social, ¿verdad? No únicamente en la escuela. Pero ahora tenemos lo que es la escuela inclusiva. Entonces, Fabricio, ¿me puede leer este tercer párrafo, por favor? Donde dice por otra parte. Correcto. Por otra parte, concebimos la escuela inclusiva como espacio formal que debe adaptar la oferta educativa a la diversidad del alumnado y aspirar a la plena escolarización, facilitando su aceptación y reconocimiento y promoviendo las oportunidades de participación desde la valoración de sus capacidades. Para hacer efectivo un aprendizaje desde la infancia que sirva de soporte y estructura para la inclusión posterior en una sociedad más equitativa, en la que la diferencia no se interpreta como elemento de segregación, sino como identidad y riqueza capaz de transformar el entorno, integrando la diversidad. En este sentido, las necesidades provienen de la comunidad y vuelven a ella en un ciclo continuo en el que los cambios sociales generan nuevos cambios educativos y escolares fáciles de formalizar y difíciles de convertir en realidad. Gracias. Entonces ahora yo hago la pregunta. ¿La escuela inclusiva está divorciada de la educación inclusiva? ¿Educación inclusiva está divorciada de la escuela inclusiva? Hugo, ¿usted qué piensa? Yo creo que no, que tiene que ir ligada porque, por ejemplo, la educación inclusiva abarca, creo que en el mismo ámbito de la escuela. Entonces, si la escuela es una escuela inclusiva, entonces la educación y la riqueza que a través de la escuela se da debe incluir a todos, pues. Muy bien. La escuela inclusiva lo que busca es la escolarización, es decir, que por medio de esto que estamos haciendo nosotros, del proceso de enseñanza-aprendizaje, se aprenda o se desarrolle la competencia de la educación inclusiva. Entonces, una educación inclusiva no podrá existir sin una escuela inclusiva. Y una escuela inclusiva lo que busca es lograr una educación inclusiva. Entonces, no hay divorcio entre estas. Hay una relación estrecha y recíproca entre ellas. Y sobre todo aquí resaltar el papel que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, la comunidad se encarga de establecer cuáles son las necesidades, qué es lo que está demandando en este momento, cuáles las novedades que existen que deberán ser atacadas. Entonces, el sistema socioeducativo, que es toda nuestra sociedad,
todos los componentes legales, educativos, etcétera, que están dentro de la sociedad, nos dicen entonces y nos ayudan a organizar las respuestas que le vamos a dar a esas necesidades que la sociedad nos está demandando. Y la escuela se encarga de facilitar las oportunidades de ayuda y recursos concretos. ¿Y qué pasa después con el producto que nosotros sacamos de las escuelas? ¿Qué pasa con los niños que salen de nuestra escuela? ¿A dónde se van a inmersar? O pongámosla en media. ¿Qué pasa con los estudiantes de media al momento de graduarse? ¿Hacia dónde van? Al mundo laboral. Parte de la comunidad. Correcto, regresan a la comunidad. Ustedes en este momento, por ejemplo, una necesidad eterna que existe en nuestra sociedad es la educación. Pero, ¿cuál es el factor de cambio? Las regularidades o esos llamados de atención que estamos teniendo en este momento, para el ejemplo, la inclusión. Necesitamos escuelas inclusivas, necesitamos docentes que estén capacitados en una educación inclusiva. Ok, entonces el sistema educativo, en este caso, a forma global, la Secretaría de Educación como ente organizativo, entonces establece un currículo de enseñanza para este caso, no la Secretaría de Educación. El Consejo Nacional de Educación Superior establece las pautas a seguir para la formación inicial docente. Entonces, dentro de esos currículos, dentro de esos planes de estudios, hay clases, hay espacios formativos que le van a permitir a ese futuro profesional de la educación estar capacitado en esa necesidad que está demandando la sociedad en este momento. Entonces, ya dio una respuesta, pero ahora será el sistema educativo, el nivel educativo al que le corresponda, facilitar esas oportunidades, esos recursos y esos medios para aprender educación inclusiva. Y a ese espacio, o sea, a las cuatro paredes, al aula, al plantel educativo, se le conoce entonces como escuela inclusiva. Para que usted se lo grabe, la escuela inclusiva es el plantel físico y el proceso. ¿Ok? Y la educación inclusiva es el conocimiento y la competencia que usted adquiere para aplicarla en cualquier aspecto o en cualquier área o en cualquier contexto de su vida. Entonces, cuando usted sale de la universidad, usted surgió como una demanda de la sociedad, pero ahora sale como una respuesta o como un agente de acción a la necesidad que estaba planteada. Entonces, salimos de una comunidad para volver a insertarnos dentro de la comunidad. Entonces, ese es el papel que este ámbito tiene y por eso es tan importante estar en conexión. En las clases anteriores hablábamos, si no me equivoco, de que antes se decía que el trinomio, que era el padre de familia, el docente y el estudiante. Ahora nuestra Ley Fundamental de Educación le da participación a la comunidad a través de estos organismos activos y sobre todo les demanda que estén interesados, que estén involucrados en lo que tiene que ver el hecho educativo. Entonces, la comunidad es un factor importante, así como lo decía en la comparativa anterior que hacíamos, los padres de familia también. Debemos estar en sintonía porque al final todos nos beneficiamos de todos. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre educación inclusiva y escuela inclusiva, perdón? ¿Sí? No sé si hablé muy rápido. Bien, vamos a ver si quedó claro. Le vamos a preguntar a Rosa. Rosa, ¿cuál es la diferencia entre educación inclusiva y escuela inclusiva? ¿No está Rosa? Miren, le voy a pedir que si no saben la respuesta o digan paso o escriban algo en el chat, porque si no me contestan, a mí me dan a entender que no están en clase, que simplemente están conectados, ¿verdad? Ramón, ¿cuál es la diferencia entre escuela inclusiva y educación inclusiva? Pues ahí se le podría decir que paso, porque no recuerdo muy bien esa parte. ¿Alguien que sí recuerde?
Lee. Sí, ¿quién me dijo Lee? Yo, Brenda. Dígame, Brenda. La educación inclusiva son los conocimientos que aplican en cualquier aspecto. Solo eso. Y la escuela inclusiva que hablaba sobre la estructura de la escuela, de las 4 paredes, no sé, algo así. Ujú. ¿Alguien que me lo diga con propiedad? Sí. Sí, Manuel. Educación inclusiva es aquellos conocimientos que se imparten en un centro educativo con el fin de que todos los conocimientos vayan a dar a todas las personas independientemente de sus condiciones físicas o mentales. Y la escuela inclusiva es aquella que busca tener la infraestructura necesaria y adecuada para poder recibir a todos los niños independientemente de sus discapacidades o de sus condiciones especiales. Ok, lo único que yo modificaría en su participación es al momento de hablar de escuela inclusiva. Al hablar de escuela inclusiva no nos referimos a esas cualidades de la escuela, valga la redundancia, sino al proceso de escolarización, ¿verdad? Ya la práctica educativa que permite una educación inclusiva, ¿verdad? Esa sería la relación ahí. Entiendo, ¿verdad? Que una escuela inclusiva es la que tiene esto, esto y esto, pero cuando ya lo ponemos en comparativa entre educación inclusiva y escuela inclusiva, ya la perspectiva debe variar, ¿verdad? Entonces, pero muy bien, gracias. Vamos a cerrar, porque ya van a ser las 10, con este pensamiento que nos dice Ainscough en el 2001, señala que se ha producido un abandono de la idea de integración en beneficio de la inclusión. Integración suele utilizarse para aludir a un proceso de asimilación en el que se apoya a cada niño para que pueda participar en el programa vigente y prácticamente sin cambios de la escuela, mientras que la palabra inclusión indica un proceso de transformación en el que las escuelas se desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas. Entonces, aprendimos varias cosas el día de hoy. Primero, integración e inclusión no son lo mismo. Ya discutimos por qué, tienen bastantes características con las que dejamos claro por qué no son igual. Y sobre todo que actualmente estamos realizando únicamente prácticas inclusivas, mas no estamos todavía en una escuela inclusiva, ¿verdad? Entiendo. Bueno, por última vez, repito, los que no se han reportado en el chat, favor enviar su nombre. Y sobre todo, si tienen alguna duda, no duden en, valga la redundancia, en hacerla, ¿verdad? ¿Algún comentario o alguna consulta hasta este momento? Para cerrar. Bueno, de la unidad número 1 solo nos falta un tema, que ya es la política o la contextualización de las leyes aquí en nuestro país, y luego procederíamos a evaluación. Entonces significa que la evaluación nos tocaría el día, la vamos a dejar para el domingo. Ya les voy a decir qué fecha. Sería el domingo 20. Ese día iríamos a la primera evaluación, ¿verdad? Para que nos quede claro. Domingo 20, primera evaluación. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces quedan despedidos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Un gusto saludarles y cualquier actualización en plataforma se los haré saber a través del grupo. Feliz día, Lee. Gracias. Igualmente, feliz día. Gracias. Feliz día, Lee. Feliz día. Feliz día, Lee. Igual que descansen.